La amante del demonio. Elizabeth Bowen. Hacia el final de su día en Londres, la señora Drover acudió a su casa, cerrada por entonces, para recoger algunas pertenencias propias y de su familia, que residía en el campo. Había sido un día de calor, lluvioso, de finales de agosto. Los árboles del paseo resplandecían bajo un sol ambarino de húmedo atardecer. Retazos de chimeneas y parapetos se recortaban contra las nubes, que de nuevo se adensaban, cual tinta negra. Como en cualquier canal en desuso, en su calle, antaño familiar, se acumulaban ahora sedimentos de una inquietud extraña. Un gato entraba y salía por una barandilla, pero ninguna mirada humana observaba el regreso de la señora Drover. Colocándose algunos paquetes bajo el brazo, giró con dificultad la llave en una cerradura que se le resistía, y con la rodilla, empujó la puerta algo deformada. Mientras entraba, un aire muerto la recibió. Como la ventana de la escalera estaba tapiada, no entraba luz en el vestíbulo. Pero alcanzó a ver que una puerta permanecía entornada. Entró rápidamente en la habitación y abrió su gran ventana. A pesar de ser una mujer insulsa, se sorprendió más de lo que esperaba por todo lo que ahora veía, por las huellas de su vida antes de la nueva guerra. La mancha amarillenta por el humo sobre la repisa de mármol de la chimenea, el anillo olvidado dentro de un vaso encima del escritorio, la rozadura en el papel pintado donde golpeaba el tirador de porcelana cada vez que se abría la puerta de par en par. En la franja del parqué donde había estado el piano, quedaban ahora como unas marcas de garras. Aunque no se había colado mucho polvo, cada objeto estaba cubierto por una ligera película. Y como la única ventilación procedía de la chimenea, todo el salón olía a hogar frío. La señora Drover dejó sus paquetes sobre el escritorio y salió de la habitación para subir al piso de arriba. Las cosas que había ido a buscar se guardaban en un arcón del dormitorio. Estaba ansiosa por comprobar el estado de la casa. El portero encargado de cuidarla, compartido con otras viviendas vecinas, disfrutaba de vacaciones esa semana y aún no había regresado. De todas formas, no inspeccionaba a menudo, y ella tampoco le tenía mucha confianza. Tras el último bombardeo, la estructura presentaba algunas grietas que ella deseaba revisar, aunque poco más podía hacer. Un rayo de luz se filtraba ahora y recorría el vestíbulo. Se detuvo en seco ante la mesa del recibidor y comprobó extrañada que había una carta remitida a su nombre. Lo primero que le vino a la cabeza fue que el guardián estaba de vuelta. Pero, aún así, ¿quién dejaría una carta en el buzón, viendo que la casa estaba cerrada? No se trataba de una notificación ni de una factura. Además, Correos redirigía toda la correspondencia a la dirección en el campo. El conserje, aunque hubiera regresado, desconocía que ella estaría hoy en Londres, pues había planeado su visita para que resultara una sorpresa. Así que le molestó esa negligencia por dejar la carta a la espera en medio del polvo. Irritada cogió el sobre, que no llevaba sello, tal vez por eso no era importante, y rápidamente ascendió por las escaleras sin detenerse a leer, hasta que llegó a la habitación y dejó entrar la luz. El dormitorio daba al jardín, donde los árboles y el césped comenzaban a estar envueltos por la penumbra. Su reticencia a leer la carta obedecía a la contrariedad que le generaba alguien que despreciaba sus costumbres. Sin embargo, con la tensión que precede a la lluvia, leyó las pocas líneas que contenía. Querida Kathleen, espero que no hayas olvidado que hoy es nuestro aniversario y el día que acordamos. Los días han pasado lentos y rápidos a la vez. En vista de que nada ha cambiado, confío en que cumplas tu promesa. Lamenté verte partir de Londres, pero estaba convencido de que estarías de vuelta a tiempo. Debes esperarme, por tanto, a la hora convenida. Hasta entonces, K. La señora Drover comprobó la fecha. Era la de ese mismo día. Dejó caer la carta sobre el somier, para recogerla luego y leerla una vez más. Sus labios, bajo los restos de carmín, comenzaban a palidecer. Sintió cómo mudaba su rostro y acudió al espejo. Le pasó la mano para limpiarlo y se miró presurosa y con atención. Se halló ante una mujer de 44 años, con los ojos asomándole bajo el ala del sombrero caído hacia adelante.
No se había empolvado desde que abandonara la tienda en la que tomó sola el té. Las perlas que su marido le había regalado al casarse colgaban alrededor de su cuello, ahora más delgado, y se deslizaban por el escote del jersey de lana rosa que su hermana había tejido para ella el otoño pasado, mientras estaban reunidos junto al fuego. La expresión habitual de la señora Drouber era de preocupación contenida, pero de conformidad. Desde el nacimiento del tercero de sus hijos, aquejada por una grave enfermedad, tenía un tic en la comisura izquierda, pero a pesar de ello podía sostener un semblante que era, a la vez, enérgico y tranquilo. Apartándose de su propio rostro tan precipitadamente como había ido a su encuentro, se dirigió al arcón, abrió la cerradura, levantó la tapa y se arrodilló para escudriñarlo. Pero cuando el aguacero rompió, no pudo evitar una mirada por encima de su hombro hacia la cama despojada sobre la que yacía la carta. Detrás de la cortina de agua, el reloj de la iglesia, que permanecía en pie, dio las 6. Con creciente aprensión, ella contó cada una de las lentas campanadas. La hora, convenida. Dios mío, se dijo. ¿Qué hora? ¿Cómo voy a? ¿Después de 25 años? La joven que hablaba en el jardín con el soldado no había visto su rostro por completo. Estaba oscuro y ellos se despedían bajo un árbol. Al no verlo en ese momento tan intenso, ella sentía como si nunca lo hubiera visto en absoluto. Él manifestaba su presencia cuando ella extendía su mano, que él apretaba sin miramientos contra un botón de su uniforme a la altura del pecho, causándole daño. El corte producido por el botón en la palma de su mano sería su único recuerdo. Estaba tan cercano el final del permiso y su regreso al frente bélico en Francia, que ella solo deseaba que se hubiera ido. Era agosto de 1916. Que no la besara, que la apartara y la mirara intimidó a Kathleen, e imaginó entonces brillos espectrales en el lugar de los ojos de él. Al darse la vuelta y mirar hacia el césped, a través de las ramas de los árboles vio la ventana del salón iluminada. Contuvo el aliento pensando que podía volver corriendo a los brazos seguros de su madre y su hermana, y llorar. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Se marcha. Al oírla recuperar el aliento, su prometido dijo: ¿Tienes frío? Te marchas muy lejos. No tan lejos como crees. No te comprendo. No es necesario, dijo. Ya entenderás. Ya sabes lo que acordamos. Pero eso eran suposiciones, ¿no? Estaré contigo, insistió, tarde o temprano. No lo olvides. Solo tienes que esperar. Apenas un minuto después pudo correr por el césped silencioso. Al mirar por la ventana a su madre y a su hermana, que aún no la veían, comprendió que aquella promesa antinatural se interponía entre ella y el resto de la humanidad. Ninguna otra forma de entrega la hubiera hecho sentirse tan apartada, perdida y abandonada. No podía haber prometido un compromiso más siniestro. Kathleen manejó bien la situación cuando meses más tarde dieron por muerto a su prometido. Su familia no solo la apoyó, sino que alabaron sin reserva su valentía. No podían lamentar la pérdida de su futuro marido, de quien casi nada sabían. Esperaban que al cabo de 1 o 2 años ella encontrara consuelo. Pero si únicamente se hubiera tratado de consuelo, las cosas habrían marchado mucho mejor. Su problema, aparte de una pequeña pena, era que experimentaba un profundo desapego por el mundo que la rodeaba. No tuvo que rechazar a otros pretendientes porque simplemente no aparecieron. Durante años careció de atractivo para los hombres. Pero al aproximarse a la treintena, su comportamiento fue retornando a la normalidad, de forma que comprendió la inquietud de su familia por lo que le sucedía. Y empezó a cuestionarse su vida. A los 32 se sintió aliviada al verse cortejada por William Drouber. Se casó con él y se establecieron en una zona tranquila y arbolada de Kensington. En esta casa fueron transcurriendo los años, nacieron sus hijos y convivieron hasta que la nueva guerra y sus bombardeos los obligó a cerrarla. Sus movimientos como la señora Drouber eran limitados, por lo que descartó la idea de que alguien la espiara. Tal como estaban las cosas, vivo o muerto, el autor de la carta solo pretendía amenazarla.
Cansada de permanecer arrodillada con la espalda expuesta a la habitación vacía, la señora Drover se apartó del arcón para sentarse en una silla cuyo respaldo estaba firmemente apoyado en la pared. El aspecto abandonado de su antiguo dormitorio, el aire sombrío del que había sido su hogar conyugal en Londres, que ahora parecía una taza rota de la que se habían evaporado los recuerdos con su poder tranquilizador, le había provocado una crisis. Y justo en esa situación había golpeado el autor de la carta. El vacío de la casa clausuraba esta tarde los años y años de voces, costumbres y pasos. A través de las ventanas solo se oía caer la lluvia sobre los tejados de alrededor. Para apaciguar el ánimo se dijo que simplemente estaba de mal humor. Cerró los ojos durante 2 o 3 segundos pensando que la carta era fruto de su imaginación. Pero, al abrirlos, la carta continuaba encima del somier. Rechazaba la idea de que la aparición de la carta tuviera que ver con lo sobrenatural. Entonces, ¿quién sabía en Londres que ella tenía intención de visitar hoy la casa? Sin embargo, resultaba evidente que alguien, sí tenía conocimiento de ello. De haber regresado el portero, carecía de motivos para esperarla. Se habría llevado la carta en el bolsillo para enviarla por correo en su momento. Además, no había ninguna otra señal de que el portero hubiese estado allí. Pero las cartas que se echan por debajo de las puertas de las casas cerradas no vuelan ni caminan hasta las mesas de los vestíbulos. No se posan sobre el polvo de las mesas vacías con la certeza de que serán encontradas. Es necesaria la mano de una persona, pero nadie, excepto el vigilante, tenía llave. Así que, descartando lo sobrenatural, era posible que ahora no estuviera sola en la casa. Tal vez la estaban esperando abajo. Esperando, ¿hasta cuándo? Hasta la hora convenida. Al menos no era las 6 esa hora, ya habían sonado las 6. Se levantó de la silla y cerró la puerta. El problema era marcharse. ¿A toda prisa? Está claro que no, tenía que coger el tren. Como mujer responsable, como piedra angular de su familia, no iba a permitirse regresar al campo, junto a su marido, sus hijos y su hermana con las manos vacías. Así que reanudó la búsqueda en el arcón y formó varios paquetes con rapidez y decisión. Pero estos, unidos a los que ya había traído con las compras, era demasiado para ella. Lo cual suponía que debería tomar un taxi. Esta idea la tranquilizó y recuperó el aliento. Llamaré al taxi. No tardará en llegar. Oiré el motor y bajaré tranquilamente hasta el vestíbulo. ¿Voy a llamar? No, eso no es posible. La línea está cortada. Tiró de un nudo, mal hecho. A toda prisa. Realmente nunca fue amable conmigo. No lo recuerdo amable en absoluto. Mamá llegó a decir que nunca fue considerado. Estaba obsesionado conmigo. Era eso, pero amor no era. No es amor si no tratas bien a la otra persona. ¿Cómo logró que yo le prometiera algo así? No lo recuerdo. Pero se dio cuenta de que sí podía hacerlo. Lo recordaba con una claridad tan espantosa que los 25 años transcurridos desde entonces se disolvieron como el humo, y buscó instintivamente la herida dejada por el botón en la palma de su mano. No solo recordaba todo lo que él dijo e hizo, sino también la completa desconexión de su existencia durante esa semana de agosto. No era yo misma, decían todos. Recordaba, pero en sus recuerdos había un espacio en blanco, al igual que en una fotografía donde ha caído una gota de ácido. Le resultaba del todo imposible recordar su rostro. Así que, donde quiera que me esté acechando, no podré reconocerlo. No puedes huir de un rostro que no esperas. Tenía que coger el taxi antes de que sonara esa hora. Echaría calle abajo, bordearía la plaza hasta la calle principal. Regresaría en taxi, a salvo hasta la propia puerta. Y entraría con el taxista para recoger los paquetes. Esta idea le insufló audacia. Abrió la puerta, se paró en el rellano de la escalera y se puso a escuchar. No oyó nada, pero entonces una corriente de aire recorrió el rellano y le rozó la cara. Provenía de la planta baja, alguien había abierto una puerta o una ventana, alguien que eligió ese momento para abandonar la casa. La lluvia había cesado. Las aceras relucían cuando la señora Drover atravesó la puerta principal y salió a la calle desierta. Las casas desocupadas de enfrente seguían mirándola con ojos cuarteados. Se apresuró calle abajo procurando no volver la mirada.
Pero el silencio era tan intenso, un silencio profundo en el Londres castigado por la guerra, que ningún paso que la estuviera siguiendo escaparía a su oído. Cuando llegó a la plaza, 2 autobuses se cruzaron indiferentes. Mujeres, un cochecito de bebé, ciclistas, un hombre empujando una carretilla. El flujo cotidiano de la vida. En el rincón más frecuentado de la plaza debía estar, y estaba, la parada de taxis. Esta tarde solamente había un taxi y daba la impresión de que la estaba esperando. Cuando ella, jadeante, se disponía a abrir la puerta, el chófer encendió el motor. Justo cuando la señora Drover entró al taxi, dieron las 7 en algún reloj. El taxi se encaminó a la calle principal. Para dirigirse a la casa debía dar la vuelta. Se acomodó en el asiento y el taxi realizó el giro, antes de que ella, sorprendida, dijera a dónde se dirigía. Se inclinó para golpear el panel de vidrio que separaba la cabeza del conductor de la suya. El conductor frenó hasta quedar detenidos, se dio la vuelta y deslizó el cristal. La sacudida por la maniobra había lanzado a la señora Drover hacia adelante, hasta que su cara quedó casi pegada al cristal. A través de la abertura, el chófer y la pasajera a muy corta distancia permanecieron una eternidad frente a frente. La señora Drover se quedó con la boca abierta durante unos segundos antes de poder emitir su primer grito. Después continuó gritando desesperadamente y golpeando el cristal con sus manos enguantadas mientras el taxi, acelerando sin piedad, se alejaba con ella, hacia el interior de las calles desiertas.